Hey, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con la siguiente parte del manga del regresor de la familia caída. Continuando con la historia, vemos al caballero Francis, el cual no se podía mover y se encontraba impresionado ante el ataque que se encontraba ejecutando el prota, para momentos después observar una gran explosión que se había presentado en el área. Los otros caballeros de Biprox que se encontraban como espectadores rápidamente comenzaron a correr buscando a su capitán Francis y preguntándose si acaso este se encontraba bien. Y en eso observamos la espada de Francis tirada en el suelo bastante dañada por el ataque que había recibido recientemente, y este último se encontraba tosiendo sangre, mientras que se encontraba en el suelo mencionando que él por poco lo esquivó. Aunque por supuesto, siendo derrotado por un caballero de menor rango que él, para esto hubiese sido mejor haber perecido en ese combate. Aprovechando la oportunidad y la brecha que había creado, el prota rápidamente montó su caballo para escapar del sitio, mientras se mencionaba que había bajado la guardia. Pues cuando el enemigo se acercó a este, vio un pequeño agujero del tamaño de una moneda en su pecho derecho. Y seguramente eso había sido creado gracias al dragón azul. Logan seguía pensando que su rostro se volvió pálido de manera extraña, y todo a su alrededor lo que hizo fue por la emoción fingida. Además de ello, no pudo notar nada más debido a la visión borrosa, y por eso estaba completamente seguro. Pues con la visión y el tesoro que ahora posee, puede vencer a los caballeros de alto rango con el nivel de un caballero supremo. Y por supuesto, ahora con esa información ya le era suficientemente valioso, pero en ese momento vemos como el prota suelta las riendas de su caballo para luego terminar desplomándose en el suelo. Un tiempo después vemos al mayordomo del prota, el cual se encontraba bastante preocupado por este, mientras que observamos cómo el prota se encontraba y el mayordomo le preguntaba a este cómo se encontraba en esa situación. Logan le mencionaba a su caballero que se había quedado dormido mientras cabalgaba. Se nos relata que la residencia McLean se convirtió en un completo caos, y era completamente natural ya que el gran duque que había ido a Biprox regresó 2 semanas después en condiciones deplorables. Y dado a que no habían pruebas suficientes para presentar una queja formal en contra de Biprox, sería problemático si se planeaba la cuestión de la reputación de la familia, por lo que llegaron a la decisión de dejar el asunto en el olvido por el momento. Patrick le mencionaba a Logan que no había suficiente fuerza en la familia, por lo cual tenía que soportar tal humillación, entonces tampoco tendría la cara para ver a su hijo. Tranquilamente Logan le mencionaba a su padre que habrá un día en el cual este pueda vengar esa humillación, y por supuesto para ello debe de pulir el poder de la familia. Cambiando de escena, se nos muestra al hermano menor del prota, el cual se encontraba entrenando arduamente. Y mientras se encontraba entrenando, el chico recordaba las palabras que le había mencionado el prota, que esa guerra terminaría pronto, así que no necesitaba que éste lo acompañara, ya que por supuesto todavía tenía que mejorar aún más sus habilidades. Confiado de sí mismo, el chico se mencionaba que no podía seguir permitiendo que lo trataran como un niño, ya que él también es una de las espadas que protege a su familia. Y además, después de la humillación que había pasado su hermano en el territorio de Biprox, tenía algo completamente seguro. Es en ese momento que Logan terminó llegando a donde estaba su hermano y le mencionaba a Ronian que tenía que esforzarse, a lo que este último se encontraba sorprendido porque su hermano se encontrara allí. Logan le mencionaba al chico que tenía que descansar un momento, ya que ese día le presentaría a alguien con quien entrenaría a partir de ese momento. Inmediatamente nuestro chico con heterocromía procedía a presentarse como el nuevo caballero Víctor. Logan le mencionaba a Víctor que se le veía bastante bien la armadura, mientras que Ronian se preguntaba si acaso tenía la misma edad que este y también es un usuario de aura. Logan le mencionaba a su hermano menor que Víctor apenas ha despertado su aura y había estado ajustándose y adaptándose a ella. Y por supuesto, como poseen la misma edad, ambos serían una fuente de motivación mutua. Ronian le preguntaba algo desconfiado a su hermano si acaso de verdad quería ponerlo en una sesión de entrenamiento con este, a lo que el prota le mencionaba que por supuesto era una pelea, entonces ¿qué más podría ser? Mientras los dos chicos se encontraban desconfiados cara a cara, el prota les preguntaba si acaso querían probar al menos una vez. Inmediatamente el prota le gritaba que comenzaran con la pelea y vemos como ambos chicos rápidamente comenzaban a combatir, aunque al parecer Víctor era el que llevaba la delantera al haber realizado el primer ataque completamente seguro de sí mismo. Ronian, observando a Víctor, se encontraba mencionándose que el chico se encontraba dominando la espada de hierro y sangre. Confundido se preguntaba si acaso su oponente realmente acababa de despertar su aura, aunque por supuesto no se dejaría vencer así de fácil, ya que se lo devolvería tal cual, procediendo a mostrar también su aura para realizar un ataque. Pero antes de que eso sucediera, Víctor notó las intenciones de Ronian y rápidamente terminó retrocediendo mientras que este último lanzaba un tajo al aire. Víctor se había elevado por los aires dejando a Ronian preguntándose si acaso había saltado así de repente, para luego terminar descendiendo a una gran velocidad con el objetivo de atravesar a Ronian con su espada. Por supuesto, al ser simplemente una práctica tienen que recordar que las espadas que están utilizando son de madera, aún así el daño que se nota en el suelo y en las estructuras es completamente verdadero, por lo cual si un ataque de estos alcanza al contrincante lo dejaría con heridas graves. Ronian, que se encontraba observando a Víctor fijamente, lo llamaba monstruo, mientras que el prota se encontraba riéndose de su hermano, preguntándole quién era el que se encontraba llamando así. Continuaba afirmándole a su hermano que era una cosita demasiado linda, mientras que vemos como Ronian comenzaba a avergonzarse un poco.
Dejando las bromas de lado, Ronion ya se encontraba completamente seguro de cuáles eran las habilidades de su oponente y en ese momento pasaría a colocarse serio. Y ya luego de eso ambos chicos comenzaron a sonreírse mutuamente para comenzar a pelear ahora en serio. Observándolos, Logan se mencionaba que sin lugar a dudas la sinergia entre su hermano y su caballero Víctor era bastante buena. Analizando la situación, Logan mencionaba que Víctor había perfeccionado la espada de hierro y sangre en las últimas semanas, y hasta el punto en el cual la había adaptado a su propio estilo. Por otro lado, Ronion, que solía burlarse incluso de los caballeros intermedios con técnicas fijas, ahora se mueve libremente rompiendo así los moldes que este ya tenía. Y sus espadas rápidas y precisas serían absorbidas mutuamente, llegando así a concluir que las ventajas y carencias se mejorarían rápidamente. Pero en eso el prota se daba cuenta de que los chicos realmente se llevaban bastante bien cuando uno había golpeado con el puño desnudo al otro, mientras que el otro le preguntaba que en dónde estaba el sentido de la batalla en todo eso si no podían luchar como quisieran. Mientras vemos a los chicos peleando a puño desnudo, el prota se encontraba pensando que hasta la guerra imperial quedaban todavía 7 años, y tal vez esos dos podrían completarse en 5 o 6 años. Y sería bueno si Víctor pudiese dominar la visión de la espada de sangre para ese momento. Aunque el problema era si pudieran confiar en él hasta ese punto, ya que sería ideal si hubiese una oportunidad para arraigarlo firmemente a la familia. Un rato después, Logan se había reunido con Clayton mientras que este le preguntaba al prota si acaso lo que le había dicho era cierto, que la niña era capaz de ver los hilos de maná. El prota, que había llegado con Victoria, le mencionaba a Clayton que así era. El prota comenzó a recordar cuando le mencionaba a Victoria que a medida que aprenda cosas nuevas, algún día podría encontrar algo en lo que sea útil. En eso ella le mencionaba al prota si entonces podría aprender a mover los muñecos de barro con los hilos amarillos que se encontraba utilizando el joven de más adelante. A lo que el prota, sorprendido, le mencionaba a esta última que por supuesto. Logan se mencionaba que pensó que Victoria parecía deprimida, así que había intentado animarlo un poco, pero resultó ser una cosecha completamente inesperada. Cuando la conoció por primera vez pensó que solamente era una ligera sospecha, pero realmente podía ver los hilos de maná. Clayton, acercándose a la niña, le mencionaba a esta última que estaba enviando maná hacia un lugar en específico en ese instante, preguntándole si acaso podría decirle dónde estaba conectado. A lo que Victoria, sin titubear, le mencionaba que estaba conectado hacia uno de los discípulos, dejándolo completamente sorprendido. Clayton continuó probándola, preguntándole que a dónde se había dirigido ahora, a lo que la chica le mencionaba que estaba hacia una botella de agua que se encontraba por allí, y luego se había movido hacia otro de los discípulos. Maravillado, Clayton mencionaba si de verdad podría existir una niña así, ya que ni siquiera los grandes magos legendarios pudieron ver el maná. Sorprendido, Logan se preguntaba si acaso es tan increíble ver el maná, incluso él puede verlo, entonces se armaría un gran alboroto si este llegara a comentarlo. Inmediatamente Logan le preguntaba a Victoria si acaso quería realmente aprender magia, a lo que la chica le mencionaba al prota que si era para controlar los muñecos gigantes, entonces sí, quería aprenderlo. Logan le preguntó a Victoria que por qué quería un muñeco de barro, a lo que esta última le mencionaba que si tenía un muñeco fuerte de su lado, entonces habría muchas más cosas que esta pudiera hacer. Confiando en la palabra de la señorita, Logan le mencionaba a esta última que si era por eso, entonces estaba perfectamente bien. Y cuando Logan estaba mencionándole a Clayton que iba a contar con su ayuda, se daba cuenta cómo las cosas habían cambiado rápidamente. Todos se encontraban maravillados con la pequeña niña. Incluso Clayton le mencionaba a la pequeña Victoria que como no hay túnicas para magos para niños, sería mejor que le tomaran las medidas de una vez, pidiendo que le trajeran de inmediato una cinta métrica para hacerle un traje a la medida. Observando cómo Clayton le tomaba las medidas a Victoria, Logan se mencionaba que entonces era una talentosa maga. ¿Acaso ambos hermanos eran unos genios? Y por supuesto, eso hacía que el prota se preguntara sobre los padres de los chicos. Dejando ese tema de lado, sonriendo, el prota se mencionaba que al parecer el poder de la familia estaba creciendo sin problemas y que tal vez sea hora de partir hacia el gran reino. Y esto dado a que tiene una promesa con su maestro. El prota se mencionaba que debería de irse solo rápido esa vez y llevar consigo algún aprendiz sería simplemente una molestia. Unos días después observamos a un hombre que se encontraba gritando que era un honor estar con el joven maestro, mencionando que le servirían con toda lealtad, al mismo tiempo que se nos muestra cómo se encontraban escoltando completamente al prota hasta el punto en el cual no le daban ni siquiera un respiro. Por supuesto, ante esta situación Logan se encontraba furioso pensando que tenían que largarse todos de inmediato. Un rato después, Henderson terminó presentándose como el 18º líder del escuadrón de caballeros de McLean. Y por supuesto para este es todo un honor acompañar al joven maestro Logan McLean. El hombre se encontraba pensando que no podía creerse que estuviese viajando con el gran joven maestro hasta la capital. Estaba sirviendo a alguien que se convertiría en una leyenda para las futuras generaciones, por lo cual aprovecharía esa oportunidad para convertirse en un aliado del gran joven maestro, cueste lo que le cueste. Un rato después vemos a Logan que se encontraba ordenando a Henderson que buscara leña, y este último, como un perro fiel, se encontraba haciendo su trabajo. Algo furioso por esta situación, el prota mencionaba que quería ir solo cómodamente, pero su padre le había ordenado que tenía que ir con acompañantes. Logan
Logan en el presente mencionaba que unos cuantos caballeros no estaban del todo mal, pero entonces ¿por qué tenía que haber venido con él? Mostrándonos al sirviente del prota, al cual le preguntaba a el por qué. Ya que entonces, ¿qué pensarían las personas si ven al heredero de una noble familia andando por allí sin sirvientes? Logan le preguntaba al sirviente si no solamente quería ir a visitar a Grant, a lo cual el sirviente guardó silencio por unos segundos para luego mencionarle al prota casi entre lágrimas que sí, era completamente cierto. Seguía mencionándole al prota que en el territorio todos lo ignoraban porque decían que olía mal, entonces él también tenía el derecho de casarse o no, y además de todo eso era responsabilidad del prota. Escuchando los lloriqueos de su mayordomo, el prota se encontraba tapándose los oídos mencionando que eso era completamente inútil, pues no estaba simplemente yendo a ver a su maestro. El objetivo del prota de visitar la capital es completamente doble. Por un lado era investigar si surgiría algún factor que afecte el futuro, y por el otro el segundo sería establecer una conexión con el tercer príncipe. Nos comienza a relatar que el actual rey Samuel von Grandia no tenía herederos a pesar de su avanzada edad, por lo que las dos familias ducales tomaron concubinas y tuvieron 2 hijos. Sin embargo, 10 años después, la reina a sus más de 40 años dio a luz al tercer príncipe, y el tercer príncipe rápidamente con su extraordinaria habilidad marcial y carácter fue alabado como el verdadero sucesor al trono, superando con creces a sus problemáticos 2 hermanos mayores. Y aunque el rey también favoreciera más al tercer príncipe, las 2 casas ducales que apoyaban al primer y segundo príncipe hicieron todo lo posible para evitar la influencia del tercer príncipe. Así fue como comenzó la historia del pasado y del futuro. Y ese mismo invierno, antes de que el tercer príncipe alcanzara la mayoría de edad, el rey murió repentinamente, lo que desató una guerra civil. El primer príncipe contaba con el apoyo de su abuelo materno, el duque Juan Douglas, un hechicero del sexto círculo. Y el segundo príncipe también era respaldado por su abuelo materno, el joven superhumano el duque Jordan Valterma. Al final de todo, el tercer príncipe no podía competir contra ninguno de ellos dos y fue el primero en ser marcado para ser eliminado. Pero en eso un hombre terminó pronunciándose mencionando que era la voluntad del difunto rey, y si se garantizaba la vida del tercer príncipe, entonces él se convertiría en la espada del nuevo rey. Con esa declaración de un influente noble neutral deseado por ambas facciones, el tercer príncipe apenas pudo salvar su vida. Y aunque el primer príncipe ganó la ventaja, 5 años después, cuando el imperio invadió, destrozó el reino completamente. E incluso durante la guerra contra el imperio, ese rey había utilizado a Ronian como escudo y había escapado. Por supuesto, Logan estaba completamente seguro de no hacer que un hombre como ese se convirtiera en rey. Además, el segundo príncipe es completamente igual a en esencia, igual al primer príncipe, por lo cual debía comprobar con sus propios ojos si el tercer príncipe realmente era un verdadero sucesor al trono. Inmediatamente un caballero le mencionaba al prota que la verificación de identidad había concluido, los llevaría dentro de inmediato. Todos los acompañantes del prota se encontraban maravillados mencionando que si acaso ese lugar es el hogar del maestro espadachín. Incluso Henderson se encontraba mencionando que era completamente impresionante. Felix, el sirviente del prota, rápidamente se dio cuenta de una de las sirvientas que se encontraban paseando por allí mientras se acercaba al prota y le mencionaba a que si lograba hacer buenas relaciones con una sirvienta del duque, entonces ayudaría eso a la familia también, ¿verdad? E incluso de manera descarada le pedía al prota que lo ayudara a acercarse a esa sirvienta, pero por supuesto el prota se encontraba harto de esta situación y terminó dándole un golpe en la cabeza a su mayordomo que lo dejó completamente inconsciente tirado en el suelo. En eso un hombre terminó interponiéndose en el camino del prota llamándolo joven maestro Logan, mencionándole a que tenía que seguirlo, a lo que el prota, sin comprender qué era lo que estaba pasando, procede a saludarlo. El hombre le mencionaba a los acompañantes del prota que podrían irse con un sirviente en otra dirección, mientras que el prota, observando al hombre, se mencionaba que si acaso esa persona es... Pero sin querer sacar conjeturas apresuradas, le preguntaba el nombre de esta persona, a lo que él rápidamente se disculpaba con el prota y mencionaba que había olvidado presentarse. Se presentaba ante el prota como Louis Hume, el asistente del duque Félix. Emocionado por lo que estaba escuchando, el prota se mencionaba que entonces era él, el líder de la Fuerza de Liberación de Grandia, en el Capitán Luis. Y a diferencia del prota, que ardía por el deseo de la venganza, él era alguien con ideales claros y firmes. E incluso en ese momento, el último día que el prota lo había visto estaba tan fresco en su memoria como el día de ayer. En eso el hombre le mencionaba al prota que él era la única persona que podía entender el antiguo idioma en ese momento. Le pedía al prota que aprendiera sin falta el contenido de los libros, y si era necesario tenía que quemar los libros pero guardar el contenido en su mente y transmitirlos a aquellos con talento en el futuro. Logan nos menciona que en aquel momento había otro objeto que el capitán quería entregarle junto con la visión, pero el prota no podía recordarlo ya que al pensar en ello su cabeza comenzaba a dolerle.
Logan se mencionó en ese momento qué era lo que estaba sucediéndole, pues al parecer esa era una especie de recuerdo importante, a lo que el hombre terminó acercándose al prota y le preguntaba a este qué era lo que estaba sucediendo. En eso el prota estuvo a punto de llamarlo capitán, pero rápidamente le mencionaba al asistente Luis que al parecer había estado desvelándose un poco. Acercándose al prota, Luis le mencionaba a este que debe de cuidar mejor su salud mientras todavía sea joven, ya que aunque ahora se sienta bien, cuando envejezca todos esos problemas volverán como secuelas, por lo cual tenía que cuidarse muy bien. Mientras sonreía, Logan pensaba que solía decir ese tipo de cosas en su vida anterior, debe de haber sido una especie de hábito después de todo. Logan continuó pensando que gracias a él había recuperado un poco la lucidez, y cualquier recuerdo ahora era cosa del pasado, ya que en esa vida tendría que asegurarse de que no vuelvan a suceder los errores del pasado. Al ingresar a la mansión, el hombre le mencionaba al prota que el duque se encontraba dentro de esa habitación, entonces se verían después, despidiéndose del prota, a lo que el chico le agradecía por toda la ayuda. En eso, desde el interior de la habitación le preguntaban al prota que por qué no entraba, lo que el chico terminó sonriendo rápidamente. Ya en el interior de la habitación, el prota mencionaba que era un placer verlo de nuevo y se alegraba de que estuviera bastante bien. Vemos entonces a una mujer que se encontraba parada al lado del duque y le mencionaba a este que entonces él debe de ser el joven Logan, a lo que el duque le pedía a su esposa que por favor tomara asiento. La mujer le mencionaba al prota que había escuchado mucho de este gracias a su marido. Continuó mencionándole al chico que le debía mucho a este como pareja. A lo que el prota le mencionaba que era un placer conocer a la señora y la felicitaba por haber tenido un heredero. La mujer, que también había procedido a tomar asiento un rato después, le mencionaba al prota que en realidad a ella también le gustaría pedirle algo al prota. Y en eso el duque, que quería ser el que le diera la noticia al prota, le mencionaba a su esposa que se quedara en silencio mientras él se lo mencionaba, pero el prota lo interrumpía y preguntaba qué era lo que quería decirle. La mujer, tocándose el vientre, le mencionaba al prota que era acerca del nombre del niño, pidiéndole al prota que si acaso podía colocarle el nombre a su hijo. La declaración de la señora dejó al prota completamente sorprendido, mientras que el duque le mencionaba al prota que es algo que su esposa y ésta habían estado pensando y discutiendo por un tiempo. Y después de todo, eso era gracias al prota, por lo cual le gustaría que el prota le dé un destino a ese niño. Y le preguntó al prota si acaso sería capaz de decirle que no. Logan nos comienza a relatar en ese momento que el nombre forja y revela el camino del destino de un niño y el que éste vivirá. Y es una creencia antigua entre los habitantes del reino de Grandia. Es por esta razón que los nobles buscan personas respetables para nombrar al niño cuando estos nacen, y preparan una enorme fiesta llamada la ceremonia del nombramiento. Por lo que en ese momento Logan se encontraba pensando que a este se encontraban confiriéndole una tarea tan importante, aunque solamente habían tenido 2 encuentros como maestro y aprendiz, y las huellas que había dejado en la vida del otro son grandes y profundas. Y aunque al prota le pareció un poco abrumador, no tenía ninguna razón para rechazarlo, a lo que el prota le mencionaba inmediatamente a su maestro, que por supuesto aceptaría encantado. En eso, tanto el hombre como su esposa se encontraban felices y le agradecían al prota por haber aceptado. Luego de esto, el hombre se encontraba sacando a su esposa de la habitación, mencionándole que ahora debería de ir a la habitación y descansar, mencionándole a esta que le había dicho que no era necesario que saliera. Además, el hombre estaba completamente seguro de que su esposa no podría estar sola o no debería de estar sola. La mujer le mencionaba a su esposo que debería de tener cierta cortesía, ya que en ese momento era un favor que habían pedido. Mientras el prota seguía sentado, el duque procedía a mencionar que aunque al final eso también sería algo bueno para el prota después de todo, el cual se encontraba pensando que así sería conocido como el que le puso el nombre al hijo del maestro de la espada, y eso elevaría su estatus en la sociedad. Luego de esto, el hombre le cerraba la puerta a su esposa y le mencionaba a esta que de todos modos tenía que ir a descansar de inmediato. Recostado de la puerta, el duque mencionaba que, como era de esperarse, no era lo suficiente bueno con las palabras, y lo mejor era hablar con los cuerpos, cosa que dejó al prota algo sorprendido. El hombre le mencionaba al prota que era realmente sorprendente cuánto había mejorado su habilidad en tan poco tiempo. Y lo primero que debe de hacer es ver las técnicas del prota, mostrándonos así cómo habían cambiado de escena y ahora se encontraban en la sala de entrenamiento. El prota fue el que se movió para realizar el primer movimiento, intentando atacar al maestro de la espada, pero este último con mucha facilidad terminó esquivando el ataque del prota, el cual pese a eso rápidamente se recuperó y procedió a realizar un segundo ataque, el cual el maestro de la espada terminó bloqueando con facilidad. En ese momento el prota se mencionaba que sin duda podía bloquear cualquier ataque con mucha facilidad, y si eso tan solo es considerado un combate de práctica, podía probar sus límites sin preocupaciones. Pero luego de que el prota pensara eso, el maestro de la espada le mencionaba al chico que tenía que detenerse, preguntándole a este qué era lo que estaba haciendo ahora mismo, dejando al prota completamente sorprendido. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, y antes de cualquier otra cosa quiero disculparme porque en el video de ayer no coloqué ni saludos ni despedidas. La verdad estaba bastante agotado como para hacerlo y se me pasó. Pero en este es completamente diferente, así que si quieres aparecer en los saludos del próximo video, por favor házmelo saber dejando en los comentarios nombre del heredero. Y no tienes que dejar un nombre como sugerencia para el heredero, la frase es nombre del heredero. Por favor muchachos.
Aprovecho también para darle las gracias de todo corazón a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. De verdad, chicos, se los agradezco un montón. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.